Mujer y madre, ¿estás preparada para volver a priorizarte en tu vida? Bienvenida a Madres Soñadoras. Si sientes que estás agotada, que hace mucho que ni te miras al espejo, si no llegas a nada y quieres recuperarte como mujer, este es tu espacio. Soy Marta Frutos y tras romperme en 1000 pedazos con mi bimaternidad, he conseguido hacer de mi dolor el punto de partida para acompañar a otras madres que, como yo, quieren recuperarse y volver a sentirse mujer, libre, empoderada, exitosa y feliz. Mi propósito es ofrecerte todo lo que necesitas para aprender a priorizarte, cuidarte y vivir una vida plena, alegre y saludable. Únete a nosotras y empieza a ser la mejor versión de ti misma. Soñadoras, bienvenidas a este episodio en el que tengo el placer enorme de entrevistar a Sonia Barahona. Es una experta en la herida materna. Probablemente ya hayáis escuchado sobre este término y si no, hoy es el momento. Y es que ella es coach acompañando a hijas que tienen esa herida o ese vínculo difícil, complicado con su mamá y que en su vida adulta se han dado cuenta de que hay algo que sanar por esa parte porque está repercutiendo de forma sistemática en muchas áreas de su vida adulta. Es un tema que además tratamos en la entrevista anterior con Ana Aldea, donde ella, al ser mamá, pues uno de los duelos más difíciles que vivió fue cómo se convirtió esa relación con su madre. Es una entrevista que he disfrutado muchísimo, nos deja muchísimo contenido de valor y muchas reflexiones que podemos hacer, muchas herramientas que podemos utilizar en el día a día para sufrir menos y para poder ponernos en el lugar adecuado con mamá, con nuestra madre, para que haya una relación de respeto y amor. Así que de verdad espero que lo disfrutéis. Es un tema que me toca muy de cerca y Sonia es pura luz y nos ha transmitido muchísimo, así que disfrutarlo y comenzamos con la entrevista. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast de Madres Soñadoras. Marta, qué alegría poder compartir este espacio contigo. La verdad es que estoy muy, muy contenta de ser tu invitada. Ay, muchas gracias. Estoy muy emocionada de lo que vamos a hablar porque llevo siguiéndote tiempo y me parece que tratas un tema muy importante de una manera con muchísimo amor, que es lo que hace falta, que es la herida materna. Y es que todo pasa por algo. Yo soy de pensar que todo sucede en el momento adecuado. Justo la última entrevistada que tuve en el podcast habló precisamente de que desde que fue madre lo que más le costó fue algo para lo que nadie le había prevenido, que es esa rotura de la relación con su madre. Entonces fue como, qué bien que tengo a Sonia ya por aquí, porque hoy vamos a hablar de la herida materna con Sonia. Ella es coach dentro del mundo personal, emocional y sobre todo experta, como decía, en sanar la relación con mamá, pero voy a dejar que se presente ella. Así que cuéntame quién es Sonia Barahona y cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar al presente con este trabajo tan bonito que estás desarrollando ahora. Bueno, mira, ¿quién es Sonia Barahona? Oye, qué pregunta tan buena. Bueno, yo creo que si me tuviera que definir, yo diría que soy un ser de energía, como todos los que estamos en este planeta, y que de alguna manera estamos transitando en esta experiencia de vida, porque todos de alguna forma venimos a tener aprendizajes y a sanar, ¿no? Y Ujú. dentro de nuestra sanación, vamos en esos procesos y luego nos damos cuenta que como hemos avanzado en procesos, podemos acompañar a otros en ese transitar. Yo soy profesional universitario, estudié una carrera técnica que es planificación urbana y todo tiene relación porque al final, cuando uno ve hacia atrás, te das cuenta que todo lo que has vivido, todo lo que has experimentado tiene un sentido y te lleva al aquí y a la ahora. Trabajé muchos años en un instituto universitario y luego en una empresa privada haciendo estudios de estadísticas y haciendo análisis acerca de las tendencias, en ese momento las tendencias de las ciudades, y hoy en día hago análisis de las tendencias de las mujeres que sufren la herida materna, porque todo lo que aprendes te funciona para algo, ¿no? Entonces, tuve un proceso de transformación, como yo digo, la vida me invitó
hacer un cambio. No lo Sí, tenía planificado, pero bueno, la vida es así. A veces te hace invitaciones a decirte, oye, ya no es, no transites esta vía, transita esta otra. Y en ese transitar empecé a decirme, oye, pero ¿por qué en este espacio que me está dando la vida, por qué no estudio cosas que toda la vida he querido estudiar? En realidad empecé haciéndolo para mí, no con la mentalidad de voy a ayudar a personas, no, tuve un espacio y en ese espacio mi esposo, que también es un hombre muy sabio, me dijo, aprovecha y estudia o haz cosas que te gusten. Y empecé a claro. estudiar constelaciones familiares. Eso me cambió la visión del mundo, porque entonces cuando empecé a entender cómo funcionaban las constelaciones, empecé a pensar, en la vida hay algo más. O sea, más allá de lo externo, ¿no? De uno más uno son dos, aquí hay más cosas. Entonces empecé a investigar muchísimo y llegué a un español increíble que se llama Enrique Corbera y Correcto. estudié, hice el diplomado con él en Enrique Corbera Institute, que está Ujú. certificado por la Universidad de Torreón en México. Y entonces eso me abrió un mundo porque empecé a entender que todas nuestras emociones, de alguna manera, se reflejaban no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestra vida presente. Total. Y fue ahí cuando yo empecé a pensar, claro, si tú tienes algo no resuelto de tu pasado, de la infancia, de la adolescencia, incluso de la adultez, esto se empieza a reflejar sistemáticamente en tu vida y no lo sabes. Entonces, claro, por ahí empecé a entrar en este mundo y después hice una formación, una maestría en coaching, que bueno, estudiar coaching es aprenderte a hacer las preguntas correctas, básicamente. Básicamente sí. Entonces, claro, y es bien interesante porque yo amo la biología del cerebro, me encanta cómo funciona nuestro cerebro y Ujú. me di cuenta que cuando tú te haces las preguntas correctas, la respuesta siempre aparece, siempre. Pero hay que aprender a hacer la pregunta, ¿no? Yo les pongo este ejemplo y lo dejo aquí para que tu comunidad lo entienda. Imagínate que tú vas a un café con una amiga y que están súper entretenidas y que tú le quieres recomendar una serie de Netflix, pero no te acuerdas del nombre, ¿no? Y entonces le dices, ya me va a venir, ahorita te digo el nombre para que la veas porque está buenísimo. En eso llega el mesero, les sirve el café, conversan de otra cosa, se distraen, se despiden y nunca le dijiste el nombre. Pasan 24 días, pasan 48 horas, perdón, pasan 24 horas, pasan 48 horas, pasan 72 horas, estás frente al espejo cepillándote y ¡pum! Te viene el nombre. ¿Qué ha pasado? Tu cerebro ha estado 72 horas trabajando en encontrar la respuesta a eso, que ese comando, esa pregunta que tú dijiste. Entonces, Sí. imagínate si tú aprendes a hacer eso en tu vida, ¿no? En tu vida, con tus emociones y con situaciones que tú sientes que no avanzas, es increíble. O sea, yo no me dejo de sorprender jamás cómo las personas que yo acompaño encuentran sus respuestas, así como magia, que no es magia, es simple y sencillamente poner a trabajar esta máquina fabulosa que todos tenemos y que debemos aprender a leernos las instrucciones. Yo creo que lo que nos pasó es que no nos leímos las instrucciones. Total, me encantó cómo lo has transmitido, súper fácil y súper claro, ¿no? Porque al final es esta parte del inconsciente que está ahí de una forma que no somos conscientes, lógicamente, y entonces para poder transformarlo en el presente es lo que hay que hacer, traerlo a la consciencia. Y de ahí viene muchísimo lo que vamos a hablar hoy, que es la herida materna, que está de una forma anclada muy en nuestro cerebro, muy arcaico, incluso no de nuestra propia herida materna con nuestra madre, sino, como hablabas, de también transgeneracional. Entonces, ¿qué es la herida materna y cómo detectar si tienes que sanar la relación con ella? Ok, bueno, ¿qué es la herida materna? Para mí la herida materna es una sensación, ¿ok? Que tiene la persona de que no tuvo la contención, los abrazos, el cariño, la compañía de su mamá. Y esto le genera como una especie de vacío. Si yo siento que yo no fui
suficientemente contenida de manera amorosa o físico-afectiva, entonces yo ando con esta sensación de vacío y ocurre desde dos vertientes. Entonces empiezo a sentir que no sé expresar afecto y me siento incómodo o incómoda expresando afecto, o al contrario, que es la otra polaridad, ando buscando en todas mis relaciones de pareja, con mis hijos, con mis jefes, que me den validación emocional. Entonces, ¿por qué es importante entender si hay herida materna o no? Porque, como te dije, cuando nosotros tenemos una herida materna, como esta es nuestra conexión primaria y es nuestro punto de referencia al mundo, si tú vives la vida desde un vacío, eso se va a repetir sistemáticamente a lo largo de tu vida, porque estás tratando de reparar la historia con mamá. Y como es desde el inconsciente, te vas dando cuenta sistemáticamente que esa pareja no es tu mamá. Entonces entras en un conflicto y buscas una próxima pareja, tratando siempre de encontrar inconscientemente, obvio, a tu madre, ¿no? Entonces, es importante porque eso puede determinar, por ejemplo, que tú tengas situaciones dolorosas repetidas, porque obviamente ninguna de esas personas va a ser tu mamá. Claro. Entonces, es importante entender que si existe la herida materna, hay que entender cuál fue el vacío que la generó o que te generó a ti, trabajarlo para tú poder como trascender esa historia, básicamente, ¿no? Porque al final nadie va a cambiar a la mamá que le tocó. El pasado es el pasado, nadie va a transformar su pasado, pero sí puedes transformar la manera en que lo miras. Y en el momento en que lo ves diferente, bueno, la persona se transforma. Total. Yo creo que en mi caso, por lo menos, esa herida materna me llegó al convertirme yo en madre. Y creo que no es algo fortuito, sino que los hijos vienen a hacernos de espejo y justo ellos son los que nos ponen delante el tienes que empezar a sanar esa relación porque al final, de una manera, como hablamos todo el rato, muy inconsciente, esos surcos que se crean en el cerebro en la edad temprana salen de una forma súper natural, como muy dentro de ti, sale cuando dices, ahí va, acabo de decir una frase, o sea, es que soy mi madre y justo acabo de decir lo que me prometí a mí misma que nunca jamás repetiría si tuviese hijos algún día. Y de repente aparece y de repente es esa rotura de tú eres madre y parece que a nivel del rol de la familia, tu madre deja de ser madre para convertirse en abuela. O sea, tú dejas de ser hija y ya no tienes ese papel, al menos es como yo lo he vivido, y pasas de ser no solo a romper ese vínculo, sino a ser madre, donde encima has tenido un vínculo complicado con tu madre, ¿no? Entonces, para mí fue el detonante de darme cuenta de que había algo que sanar, pero como bien dices, creo que hay muchas circunstancias que repetimos que no somos conscientes de esto, una pareja y de repente sale mal, pero la gente no tendemos a pensar el por qué ha salido mal, si no ha salido mal y ya está, y seguimos y se vuelve a repetir. También siento que cuando una está preparada para poder sanar ese vínculo es cuando aparece de una forma como muy tangible o de alguna forma te llega el esto viene porque pasó aquello, ¿no? Y yo creo que hasta que no eres en el presente una persona capaz de sostener esa transición, ese poder sanar todo eso, no se ve tan claro. ¿Qué opinas con esto? Bueno, mira, yo les enseño mucho que las repeticiones es una manera que tiene la vida para decirte que hay algo que resolver. ¿Ok? Yo siempre les digo, bueno, una vez puede ser casualidad, dos veces puede ser coincidencia, pero tres veces ya es un patrón y es algo que tienes que resolver. Entonces, una manera súper fácil de saber si tienes algo que resolver con mamá, por ejemplo, que fue una de las preguntas que me hiciste, es, bueno, si yo siento que estoy enojada con mamá y que todo lo que dice mamá me detona, que es un caso muy típico, Sí. eh, si esto se me repite con mi jefe, si mi esposo me detona, si mi mejor amiga me detona, tú te das cuenta que esto es más profundo, esto ya es un patrón. Entonces, casi siempre, yo diría que cuando tenemos un conflicto con mamá, el origen de todas estas situaciones es mamá. ¿Por qué digo cuando tenemos un conflicto por mamá? Porque una pregunta que me hacen muchísimo es,
Bueno, yo tengo conflicto con mi pareja y con mi jefe, pero amo a mi mamá y nos llevamos en paz. Bueno, entonces muy seguramente el origen no es mamá. ¿Ok? Estamos hablando de que si tienes una emocionalidad con mamá y lo sabes, o sea, tengo una situación de rechazo con mamá y al mismo tiempo siento que no soporto a mi jefe porque hay un pequeño rechazo y al mismo tiempo me doy cuenta que tengo un pequeño rechazo con la maestra del cole de mi hijo, entonces allí hay un patrón. O sea, es importante estar despiertos. Yo Ujú. siempre les digo esto. Date cuenta que no es por casualidad que sistemáticamente se repite una emoción. Cuando una emoción se repite sistemáticamente, nos está diciendo hay algo que sanar. A veces la vida es más fuerte, más contundente. Yo he tenido casos de personas que me dicen, todas las mujeres de mi familia son viudas y yo enviudé. Wow. Necesito sanar esto. O sea, ahí es cuando la verdad te dispara, ¿no? O otro caso que he tenido, todas las parejas que he tenido me han sido infieles. Entonces, oye, si has tenido 4 o 5 parejas y te han sido infieles, bueno, sistemáticamente hay algo que resolver. Entonces, estar despiertos y ver qué está pasando, qué Ujú. estoy sintiendo, porque estoy sintiendo sistemáticamente esta emoción. Básicamente lo que nos está diciendo es qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué estoy buscando o qué estoy evitando detrás de esto? En realidad es esto, ¿no? Que al final buscamos esas carencias afectivas, sobre todo el vínculo con la madre, porque al final nos hemos gestado en el cuerpo de nuestras mamás y hay un cordón umbilical que nos une de una forma física y luego además se habla también de ese cordón umbilical que nos une de una manera invisible. Cuando tenemos mínimo, yo he escuchado como 2 años más desde que naces, pero también he escuchado en algunos expertos que es como hasta los 7, incluso 10 años, que es cuando hay ese despertar donde los niños empiezan a tener la parte racional del cerebro un poquito más madura y empiezan a no ser tan emocionales, ¿no? Y hay como esa desvinculación y todo lo que han vivido en esos primeros 7 años de vida es lo que ya les va a condicionar el resto de su vida, ¿no? Y cuando lleguen a la adultez también. Entonces, ¿qué hacemos cuando somos madres, que es realmente lo que estamos aquí, madres soñadoras, que muchas sentimos que ese vínculo materno se rompe y es cuando realmente hasta ese momento nos habíamos llevado muy bien con nuestra madre, yo amo a mi mamá, hago cosas con mi mamá, todo es bien con mi mamá, pero de repente nace tu hijo y tu mamá deja de ser tu mamá para tú ser la madre y ella se pone en otra posición. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás? O sea, ¿hay algo como un rol de esto transgeneracional o es como que de repente ya no es madre y es abuela y entonces no se sabe colocar y entonces tú te das cuenta de que tienes que sanar eso y a la vez estás gestionando tu maternidad por primera vez? Entonces hay un cóctel ahí brutal que a nivel emocional a muchas nos rompe. ¿Qué podemos hacer? Claro, ahí puede pasar, vamos a hablar de los dos casos más típicos, ¿no? Cuando una mujer o una hija, vamos a decir, es madre por primera vez, los dos casos más típicos que ocurren son los siguientes. Uno, mamá, o sea, la abuela de ese bebé, empieza a volcarse en mimos, en afectos, en un montón de situaciones afectivas que la hija siente un cortocircuito enorme y dice, pero mi mamá jamás fue así conmigo. Ujú. Entonces ahí surge un ruido y empiezas a pensar, o sea, no soy valiosa, no fui suficiente, pensé que no era posible que fuera afectiva y sí lo es. ¿Y por qué conmigo no y con mi hijo sí? Y entonces empiezas a cuestionarte un montón de cosas, porque claro, si está el vacío afectivo y ver a tu mamá siendo esa mujer amorosa, cuando tú añoraste ese amor, pues genera un ruido, ¿no? Y ahí brota la herida materna y empiezas a sentir enojo inconscientemente, porque ninguna hija es que se va a enojar porque su madre sea afectiva con su hijo, pero como tienes el vacío, empiezas a sentir, yo no tuve esto. Así es. Esa es una posición. La otra posición es cuando la mamá, o sea, la hija tiene un hijo y la mamá no sabe asumir su rol
abuela y quieres ser la madre de tu hijo. Entonces empieza a invadir tu territorio y empieza nuevamente a decirte o a hacerte sentir cosas que se repiten, memorias de la infancia de que tú no eres suficiente, que no lo haces suficientemente bien, que ella sabe más, etcétera, etcétera, que tú estás equivocada, que si tú lo hubieses hecho como ella decía, las cosas te hubiesen salido bien. Entonces, claro, hay una invasión de la individualidad de la hija y esa invasión también genera un cortocircuito y puede generar un rechazo. Fíjate que los dos son diferentes. Una Sí, es una mamá muy afectiva que todo el mundo dice, pero ¿cómo te va a enojar que sea una abuela cariñosa? ¡Qué claro. suerte! Otra que esté demasiado o quiera estar demasiado involucrada en la crianza y te empiece a desautorizar o hacer sentir mala madre. Las dos generan un dolor enorme. Brutal. Sí, y esa rotura tuya, ¿no? Porque estás, como decía, gestionando esa maternidad que acabas de estrenar, te acabas de estrenar como madre y de repente empiezas a gestionar tu propia herida no sanada. Y entonces eso, para mí en concreto, mi experiencia me destruyó, porque claro, no se pueden gestionar tantas cosas a la vez y hay muchas mujeres que a veces se diagnostica una depresión posparto y en realidad no es por el parto en sí, sino porque entre las hormonas, el cansancio, todo lo que estás viviendo a nivel emocional, es que petamos, o sea, es así. Llegamos a un punto en el que decimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo sostenemos esto? Y empiezas a pagarlo con la pareja, con los hijos, van creciendo los hijos y encima la culpabilidad te come, porque empiezas con esos patrones que decíamos antes, ¿no? Que te nace tu madre de dentro y dices, yo es que no quiero esto, no quiero esto para mi casa y lo estoy haciendo, ¿no? Y creo que es muy difícil de gestionar y que realmente poco nos hablan de esto, del tema de sanar ese vínculo. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para empezar, una vez que ya hemos reconocido ese enojo, qué estrategias podemos llevar a cabo para sanar el vínculo con mamá? Era la primera y la que yo siempre trato de comunicárselos al 100% es que la mamá que te tocó es la mamá que te tocó. O sea, no existe otra cosa más que la mamá que te tocó. Uno de los grandes temas o los grandes desafíos, vamos a decir, que tiene una hija a la hora de sanar a mamá, es hacer el duelo entre la mamá real y la mamá de las expectativas. Porque finalmente estamos en un mundo en donde hay una sobreidealización de la madre, o sea, una idealización extrema. O sea, madre solo hay una, a la madre ni con el pétalo de una rosa, quien no quiere a su mamá no quiere a nadie. Y es que existe una realidad, Marta. No todas las mamás son mamás de ensueño y son mamás de fantasía. Una de las razones por las que yo creé esa cuenta es porque yo me di cuenta que había un dolor no escrito. O sea, nadie le escribía a la hija herida, nadie le escribía a esa hija que sentía que su mamá la violentaba, que sentía que su mamá la hacía de menos, que su mamá no la trataba con afecto, con amor. Incluso madres que se han atrevido a decirle a sus hijas, ojalá nunca te hubiese tenido. Imagínate ese dolor, ¿ok? Entonces, es importante que una hija acepte esa madre que le tocó y suelte la madre de la idealización, porque si tú vives tratando de alcanzar este ideal de madre, cuando tu mamá nunca va a ser afectiva, nunca vas a tener la cena esa familiar en donde hay amor, besos y tal, entonces tú vives todo el tiempo una decepción tras otra. Y es así como poner tu corazoncito en una bandeja y que te lo entreguen roto una y otra vez. Eso genera mucha frustración, por eso es que hay mucho enojo y por eso es que hay mucho de te quiero lejos, no te quiero cerca, porque cada vez que te tengo cerca me duele demasiado. Entonces la aceptación y hacer ese duelo, porque eso requiere un duelo, o sea, no es que, ay, bueno, sí, la mamá que no, es como dejar ir o dejar morir una parte de ti, ¿no? Esa niña, Totalmente. esa niña soñadora, por cierto, que, Sí. bueno, que estaba idealizando a su mamá, yo le llamo la mamá Disney. No todos tenemos la mamá Disney y está bien, porque finalmente la madre que hemos tenido es la madre perfecta, es la que nos ha llevado donde estamos y eso es bien importante, eso es súper clave. Aceptación, clave. Neutralidad.
es otra herramienta que yo enseño mucho. ¿Qué es neutralidad? Entender que hay cosas que están en tu control y cosas que no están en tu control. Un ejemplo típico, yo tenía una persona que acompañaba y esta persona me decía, es que nosotros comemos una vez al mes en casa de mi mamá y cada vez que vamos a comer, mi mamá se desvive en halagos por mi hermana. Y a mí Wow. no me dice nada. O sea, ay, qué linda estás, qué bella te vestiste, qué lindo el cabello, no sé qué. Y eso me genera una ira. Entonces, claro, ella va incrementando su ira a medida que va generando la comida. Y llega un punto que siempre terminaba en discusión porque ella no lo soportaba. Entonces, al final, una de las preguntas que le decía es, bueno, ¿cuál es la situación objetiva? La situación objetiva, porque es que no somos objetivos, somos emocionales. Y ahí es donde las emociones se disparan y empieza el caos, ¿no? Una situación objetiva es que cada vez que me voy a sentar a comer, mi mamá le da piropos a mi hermana. ¿Ok? Esa es la situación objetiva. No es que mi mamá quiere más a mi hermana, mi mamá es más especial con mi Claro. hermana. No, porque eso no lo puedes saber. Solo O que sea, ella, narrarlo como un periodista, como alguien que como hace un un zoom periodista, exacto. y verlo, ver la imagen. Segundo paso, eso me hace sentir. ¿Qué te hace sentir? Ah, eso me hace sentir enojo, me hace sentir que mi mamá me rechaza, no sé qué, pero tomar la responsabilidad. Son mis emociones. No son las emociones de mi mamá, no son las emociones que mi mamá genera en mí, no. Yo decido tomar esas emociones, yo decido sentirme triste porque yo observo esta escena y eso me produce tristeza. Entonces, lo que me digo es, ¿qué te dices? Y ahí está la clave, ¿no? Ante esa escena objetiva, ¿cuál es el discurso? Mi mamá quiere más a mi hermana que a mí. Claro. Entonces, quiero que te des cuenta que hay un gatillo, hay una frase, ¿ok? Y finalmente no lo sabes porque tú asumes que porque tu mamá le dice frases bonitas a tu hermana, puede ser que eso es amor, pero a lo mejor la relación que tiene tu mamá contigo no es de frases bonitas, sino de confianza absoluta, porque las madres, que ese es otro tema, las madres son humanas, ¿ok? Quiero que se den cuenta de eso. Sí. Las madres son humanas. Entonces, una madre naturalmente, instintivamente, va a apoyar con palabras, con acciones al hijo que ve más débil. Ujú. Entonces, capaz esta madre ve a esta hija más perdida y siente el impulso de decirle frases amorosas para decirle todo está bien, si puedes, no sé qué. Y a esta otra hija no se lo dice porque dice, esta está clara, esta sabe a dónde va, esta no necesita ningún impulso extra. Ujú. Fíjate que eso puede pasar. Sí, sí, sí. Entonces, es interesante entender que nosotros con nuestras heridas andamos con una historia y no la validamos. Finalmente, el cierre del ejercicio es qué está en tu control y qué no. Entonces, ¿está en tu control que tu mamá alabe a tu hermana? Obviamente No. no. Entonces, si no está en tu control, ¿para qué sufres por ello? Lo Ujú. que sí está en tu control es lo que tú piensas en función de esos halagos. Si tú eliges pensar, mi mamá prefiere a mi hermana que a mí, mi mamá es más amorosa con mi hermana que conmigo, obviamente eso te va a traer caos, dolor y tristeza. Y entonces trabajamos en sustituir ese pensamiento por otro pensamiento que va a generar bienestar. ¿Ok? Ujú. Es un entrenamiento mental, ya yo te dije, el cerebro es maravilloso. Si tú le das instrucciones, él sabe qué camino recorrer. Entonces tú puedes recorrer el camino de la tristeza, el dolor, el sufrimiento, o puedes recorrer un camino que te potencie, que te haga sentir mejor, que te haga sentir fluida. Así es, total. Y no es un camino fácil. Cuando hablabas de la aceptación, yo he sufrido mucho el decir, yo soy consciente y lo quiero aceptar, pero no puedo. O sea, lo intento cada vez que hay, pues es un encuentro con la madre, tal, se intenta, venga, antes de entrar a la reunión, respiras, lo piensas, es mi madre, suelto el control, pero llegas, ¡pum! Te disparas otra vez, te vuelves a enojar, llegas a tu casa cabreada diciendo, pero sí, a ver, yo me había propuesto que esto no iba a pasar, otra vez estoy cabreada, ¿por qué me está quitando la energía? Yo es que no le quiero dar ni el derecho de enfadarme y eso es
una y otra y otra, y creo que será las fases del duelo, ¿no? Que hay personas que les lleva más tiempo y personas que les llevan menos. Sí, y también es entender que cuando tú has recorrido un camino neuronal muchas veces, o sea, si tú tienes una experiencia muy repetida muchas veces, creas un camino neuronal. O sea, ya yo sé que yo cada vez que voy a comer a casa de mi madre va a tener un comentario hiriente y ese comentario hiriente me genera enojo, entonces yo le respondo y entonces ella se enoja más y taca, 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 y llego, como dices tú, a casa alterada, esa noche no duermo bien hasta que logro regularme. Entonces, claro, el cerebro ya conoce esa historia y la está esperando Claro, sistemáticamente y te lleva a recorrer los mismos pensamientos, las mismas emociones y de hecho hasta se vuelve adicto a eso. O sea, él ya sabe que cuando vas a ir a casa de mamá vas a disparar adrenalina y cortisol. Entonces, ese shot neuroquímico lo está sí, ansiando, porque al final nosotros también nos volvemos adictos a las emociones. Por eso total. es que cuando estamos iracundos necesitamos generar más ira, porque nos hace falta, ¿no? Así como ser adicto al alcohol. Ahora, ¿qué hacer cuando yo vivo una situación sistemática para no caer en ese repetir esa historia que ya yo sé cuál es el final y tal? Y no sé qué? Al cerebro le encanta prever el resultado. O sea, él ya sabe que tú llegas a casa alterada y que esta noche no duerme bien. Entonces eso le da paz a tu cerebro. Te dice, no, no, que esto es así, pero al Vale. día siguiente ya estamos bien. Entonces no te preocupes, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú empiezas a cambiar esto y tú dices, voy a ir a casa de mi mamá y cuando me diga algo, que ya yo sé cómo se siente en mi cuerpo, ese algo, esa frase hiriente, ese comentario fuera de lugar, ya yo sé que a lo mejor me da taquicardia o a lo mejor siento calor en la cara. Entonces, primero ubicar cómo se siente en mi cuerpo para poder anclar eso y decirte, "Oye, cuando sienta el calor en la cara, no voy a responder, voy a Qué bueno. respirar, voy a respirar y voy a pensar, ¿qué me estoy diciendo que me duele tanto? Ujú. Puede ser una frase tan sencilla como ella siempre, esto es lo que pasa, por eso no me gusta venir, no sé qué. Y entonces pensar objetivamente qué fue lo que dijo, exactamente qué fue lo que dijo. Porque la mayoría de las veces, yo me atrevería a decir, el 90% de las veces, lo que dijo no es lo que interpretamos. Totalmente. Y te voy a poner un ejemplo mío con mi propia madre. Muy bien. Un día yo voy al supermercado con mi mamá. Mi esposo, ese día justo me había dicho, compra unas chucherías, porque la verdad tienes tiempo que no compras chucherías y me gustaría que comamos pues, chuches este fin de semana. Bueno, ok. Yo vengo y como fui a hacer la compra, metí chucherías en el carrito, que no es lo que usualmente hago. Pero ese Ujú. fin de semana, bueno, era una atención a mi esposo. Mi mamá observa que yo meto ese montón de chucherías y me dice, ¿y tú le vas a llevar eso a Antonio? Eso fue lo que me dijo. Yo me alteré y le dije, obvio, si lo metí aquí en el carrito, porque lo va a comprar. Entonces ella respondió, me dijo, pero no me respondas mal. O sea, yo solo hice una pregunta. En ese instante, yo me di cuenta que yo me había enojado y pensé rápidamente, ¿qué fue lo que me dijo? Fíjate la frase, y tú le vas a llevar eso a Antonio. Ahí no hay ningún juicio, si lo vemos objetivamente. ¿Qué fue lo que yo me dije? El juicio. La traducción de esa frase, y tú le vas a llevar eso a Antonio, la traducción fue, tú eres una mala esposa porque le estás llevando chucherías a tu esposo y tú sabes que esa es comida chatarra. Eso fue lo que yo me dije. Yo no escuché y tú le vas a llevar eso a Antonio. Yo escuché la otra frase. Eso me molestó y eso me hizo reaccionar de esta manera. Así funcionamos, Marta. Quiero que te des cuenta que mamá puede decir, y te vas a comer ese pan. Y tú piensas automáticamente todo el tiempo criticándome por mi peso, no sé qué más, estoy harta que me diga que como de más. O sea, ¿te das cuenta? Y no es así. Ujú. Y eso ocurre Todo el sistemáticamente. tiempo. Entonces la respuesta adecuada hubiera sido decirle, sí, sí, Claro, hoy porque si sí. tú te detienes cuando sientes la emoción
Y tú dices, ¿y qué me dijo? Y te preguntas 2 o 3 veces, puedes hacer chequeo ecológico, ¿no? ¿Y qué me dijo? Y tú te vas a comer ese pan, ¿ok? ¿Qué me dijo? Y tú te vas a comer ese pan, ¿ok? Sí, 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 sí. Entonces, ¿me quiero comer el pan? Sí, ¿ok? Ya, sí. Qué difícil, ¿eh? Al Muy principio, difícil. al principio, pero luego que lo entiendes, incluso, fíjate, yo tengo entrenamiento y yo Ujú. reaccioné, pero cuando reaccioné, al segundo Sí, entendí que había interpretado algo. Y es bien interesante porque en el momento que tú dejas de vivir en el mundo de las interpretaciones y empiezas a vivir en el mundo de los hechos, o sea, la vida se vuelve una experiencia totalmente. más fluida. Además, te enorgulleces, ¿no? Porque dices, me acabo de dar cuenta en el preciso momento, soy una crack. O sea, Claro, y lo tú dices, estoy consiguiendo. y Sí. de hecho, que fue el paso siguiente, ¿no? En ese momento sentí tanta vergüenza que no dije nada, ¿no? Pero llegué a casa y le escribí un mensaje a mi mamá y le dije, Mm. hola mamá, quiero disculparme porque cuando me preguntaste y le vas a llevar esto a Antonio, lo que yo escuché fue, y le escribí, ¿ok? Esto. Entonces, sé que no fue la intención, pero eso fue lo que escuché y por eso reaccioné así. Y la respuesta de mi mamá fue, no, para nada, solo me dio curiosidad, fíjate, solo me dio curiosidad porque yo sé que tú no comes eso. Fíjate. Grandioso. Este momento, esta anécdota, creo que es súper, súper reveladora para llevarlo a cualquier momento y en cualquier relación en realidad, no Sí, solo con claro. la madre, lógicamente estamos hablando con esto, pero también nos pasa mucho con los hijos, que es cuando también sale esas heridas sin sanar, que es cuando todo lo que te dice tu hijo, un niño de 3 4 2 años, y de repente tú te disparas totalmente y dices, me lo he tomado a lo personal, lo que me ha dicho este niño, pobrecito mío, que tiene 4 años, y estoy yo aquí enrabietada que acabo yo de convertirme en una niña con él. Y esto es muy interesante. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es cómo puede una madre aprender a dar ese amor incondicional a su hijo o hija, incluso si ella misma pues no recibió ese amor de su propia mamá. Claro, fíjate, qué interesante pregunta, me encantan tus preguntas, Marta. Fíjate, el hecho de que tú tengas herida materna no significa que tú tengas que reproducir tu herida en tus hijos. La vas a reproducir si estás tratando de solventar con tus hijos lo que no recibiste de mamá. O sea, por ejemplo, si tú sientes que te faltó ese amor y ese afecto de mamá y tú quieres recibir ese amor y ese afecto de tus hijos, y cuando tus hijos van creciendo, que lo veo mucho, ya ellos no están tan conectados o son tan amorosos y tú empiezas a sentir otra vez ese vacío, bueno, te puedes volver esa madre de que, ay, pero ustedes ya no me quieren, no sé qué, estás como que desde el dolor, ¿no? Pero no necesariamente, yo creo que, de hecho, por ahí tengo un post que dice, la herida de mamá, una herramienta para la vida, porque si algo sabe la hija que vivió desamor, es lo mucho que duele. Entonces, tiene mucha claridad de lo que le quiere transmitir a sus hijos para que no reproducir ese dolor en sus hijos. Entonces, por lo general, la madre que proviene de una hija, de una mamá, la hija que proviene de una mamá que no fue muy amorosa, tiende a ser una madre muy amorosa, muy comprensiva y muy presente, ¿ok? Porque justamente entiende que duele mucho que mamá no esté presente. Y eso es una herramienta, es un regalo para la vida. Tú puedes hacer de esas heridas, más bien, ese gran apoyo o esa gran diferencia en la vida de tus hijos. Entonces, tomar conciencia es importante. Aquí hay un punto clave y quiero decirlo porque nuevamente no caigamos en la idealización de la maternidad. Recordemos que antes de ser madre eres un ser humano, ¿ok? Y tienes miedos, inseguridades, tienes buenos momentos y malos momentos. Tenemos buenos años y malos años, ¿no? Entonces, Ujú. eso no, eso significa que mi hijo va a crecer con traumas. Mira, una de las cosas más inteligentes que he escuchado en estos días, no sé si fue este año o el año pasado, lo dijo Vida Gaviria.
en modo mamá, no sé si sabes quién es. Ujú. Ella dijo, es imposible criar a los hijos sin traumas, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Que tú eres un ser humano y vas a tomar decisiones por el bien de tus hijos, Sí, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Que tú jurando que estás tomando la mejor decisión, que te estás mudando de ciudad, porque tú deseas que tu hijo estudie en un mejor colegio y vaya a una mejor universidad, desde el amor, lo estás haciendo desde el amor. Y tu hijo va a decir, estoy traumado porque me quitaron la relación con mis amiguitos. ¿Qué trauma? claro, Entonces, como madre, es importante que entiendas que puedes tomar decisiones y que algunas le generarán trauma a tus hijos y ya será de ellos como adultos resolver sus historias, ¿no? Más allá de eso, una madre tiene que sentirse siempre humana y entender que está bien estar triste, y yo siempre les explico a las hijas madres, les digo, no se trata de ser perfecta, se trata de que si estás pasando por una mala época, que tengo hijas que están pasando por una mala época y son madres, habla con tus hijos, así sean de claro. 3 años, dile, mamá no se siente bien hoy, mamá está triste hoy, porque Ujú. además los hijos necesitan ver a sus madres humanas, necesitan Totalmente. ver que mamá es capaz de estar triste, que mamá se equivocó. Sí, mi amor, mamá se equivocó, mamá respondió mal y no está bien responder mal. O sea, Así es. Mm. humanizar a la madre es crucial. O sea, no sé cómo fue tu mamá, pero mi madre era este modelo de madre que tenía que ser, ¿sabes? Como la autoridad. Entonces, claro, las madres en esa época no se mostraban vulnerables. Ujú. Entonces, claro, en la mente del niño, mamá no es cercana a mí, ¿no? En esta época me parece súper mágico que Sí, las mamás están más cerca de sus hijos. sí. Entonces, aprovecha eso y conviértelo en una herramienta poderosa para conectar con la emocionalidad de tus hijos, ¿no? Sí, y lo que hablabas de los traumas, al final el dolor es inherente a la vida, eso es así, desde que nacemos. También nosotras cuando vamos creciendo ya vamos eligiendo cuánto sufrir, el sufrimiento sí se elige, el dolor no, pero yo he aprendido como madre presente, consciente y dentro de esta educación en valores y en amor, ¿no? Pues que al final la cagamos y que está bien que tus hijos vean que su madre la caga, ¿no? Que es lo que estabas diciendo tú, que nos equivocamos, somos humanas y pedimos perdón, que creo que es la gran diferencia de nuestras generaciones pasadas. Nosotros no venimos de una generación educados en una inteligencia emocional para la vida. Venimos de eso, de la rectitud o de otra forma que se tenía de educar antes y creo que somos como una primera generación consciente que estamos intentando hacer las cosas diferentes y yo después de muchos años en terapia lo que me llevó a romperme fue porque justo yo quería ser esa mamá amorosa, presente, dedicada y no generar ese dolor a mis hijos y cuando en algún momento patinaba porque me salía de esa carretera neuronal que hablábamos, la culpa era tan grande que yo me iba a lo más hondo, a lo más oscuro, a lo más horrible y me creía que era la peor mamá que mis hijos podían tener. Y eso me llevó a mi ansiedad, mi depresión y a estar en lo más oscuro del mundo. Entonces, el autoconocimiento, el crecimiento personal de nosotras como madres creo que es la clave y esto me lleva a la última pregunta que quería hacerte en la entrevista, que es ¿qué papel juega el autoconocimiento y la autoaceptación nuestra en la sanación del vínculo entre madres e hijas? Oye, yo diría que un papel protagónico, definitivamente, ¿ok? De hecho, la frase que yo más utilizo cuando doy talleres o cuando doy acompañamiento personalizado es que sanar a mamá es 0% cambiar a mamá y 100% transformarte tú, ¿ok? Sanar a mamá no es cambiar a mamá. Sanar a mamá es entender qué hay detrás de ese dolor. Y para entender qué hay detrás de ese dolor, tienes que entender con qué emociones estás cargando. Hay un equipaje emocional que nosotras venimos cargando. Hay un tema de
no escucharme. Si yo no me escucho, no puedo entender qué me detona, qué me enoja, qué me hace sentir culpable, qué me hace rechazarla. Es así como tener una filtración en una pared, pero ver la pared intacta. Y resulta que Ujú. por atrás de esa pared o por dentro, eso está corriendo el agua y hay un desastre. Pero si tú no ves que nada se refleja en el exterior, pues tú no puedes llamar al plomero, ¿no? Entonces no puedes decir hay que resolver la pared. En el momento en que tú empiezas a entender cómo eso te está afectando, es que tú empiezas a tomar acción. Entonces, Ujú. claro, una de las cosas, de las intenciones que yo tengo siempre cuando posteo algo, es que las personas o las hijas puedan identificar, ah, yo tengo este dolor, a mí me está pasando esto, porque yo siempre les digo, reconocer el dolor es la mitad del camino de sanación. Y más importante, es la mitad cuesta arriba. ¿Sabes qué es difícil? Decir, yo tengo eso y tengo que sanarlo. En el momento que tú dices eso, yo tengo eso y tengo que sanarlo, ya has recorrido la parte más difícil porque vivimos dormidos. No nos Sí. damos cuenta, es del otro, el otro tiene que cambiar. Si mi mamá fuera más amorosa, yo estaría feliz. Si no sé qué, nada más. Cuando tú dices, oye, yo tengo un tema de enojo con mamá y esto me está afectando mi vida. Oye, yo tengo un tema de vacío de amor con mamá y ando buscando eso en las parejas y por eso atraigo hombres ausentes, por eso traigo personas que me abandonan, porque estoy buscando reproducir esta historia de mi mamá. En ese momento, en ese clic que es de autoconocimiento, es Absolutamente. cuando tú puedes tomar la acción siguiente, que es la que te va a llevar realmente a transformar tu vida. Yo he visto transformaciones increíbles, o sea, de personas que peleaban con la mamá todos los días y ahorita me dicen, yo no puedo creer lo que está pasando, o sea, sigue siendo la misma, sigue hablando lo mismo, sigue quejándose. Y yo me siento tan en paz. Es que hasta sentimiento me da, dice, porque claro, porque empiezan a verla humana, ¿no? Más humana. Sí, es un cambio alucinante. Yo creo que, como decía antes, la herida que te llega en el momento presente que tú puedes sanar es porque estás lista para sanarlo. Aunque te lleve más tiempo o menos, pero ya es el momento de hacerlo y de no seguir, pues eso, repitiendo patrones que te vienen muchas veces de mamá. A mamá le viene de su mamá, a su mamá de su mamá, y vamos cargando con ese linaje, ¿no? de mujeres, de familia, que es muy, muy interesante, la verdad. Sonia, qué placer hablar contigo, ha sido un honor y además nos has dejado muchísimo, muchísimo contenido de un valor incalculable y creo que es muy necesario dar visibilidad a este vínculo con la mamá, sobre todo a mí, que es cuando me vino, ¿no? Quería hablar de esto porque fue en ese momento en el que yo empecé a ser mamá y lo difícil que es muchas veces porque no se da visibilidad, como tú decías al principio. Nadie está hablando de esto. Todo el mundo habla de convertirte tú en mamá, pero no te habla de lo que vienes arrastrando. Así que gracias de todo corazón porque ha sido una charla genial. Gracias a ti, Marta. La verdad es que me ha encantado, tus preguntas me han fascinado, tus historias. Creo que bueno, tu comunidad tiene oro puro en ese podcast que tú estás generando y eso es lo más lindo. Lo más lindo es transformar vidas a través de Sí. información valiosa. Pues muchísimas gracias, Sonia, para que todas las mamás soñadoras te puedan encontrar. La encontráis en redes sociales como Sonia Barahona. Os voy a dejar los enlaces en los créditos del episodio y os recomiendo mucho, si queréis ahondar en este temazo tan importante para mejorar nuestra vida como adultas, que vayáis a la masterclass que tiene Sonia gratuita de casi 2 horas de duración, que eso es también un contenido de un valor increíble y que ayudará a sanar la herida materna. Y por cierto, ¿cuándo vas a abrir las puertas de tu taller estrella, que es Sanar a Mamá, y cómo podemos apuntarnos? Justo esta semana abren, bueno, no sé cuándo va a salir este podcast. Esta semana, el 1 de febrero, sale abrir las puertas del taller de Sanar a Mamá y va a estar el link en mi bio. En mi bio te puedes inscribir o me puedes inscribir al directo y yo te mando la información para, bueno, para que las personas que resuenen y que quieran trabajar un poco más profundo, pues puedan trabajar en ese tema que de verdad transforma vidas. Totalmente. Pues nada, ya sabéis, chicas, id a las redes de Sonia
Y además es que lo tiene tan bonito, su perfil y todo, que a mí me encanta seguirte. Y de verdad que te admiro por todo lo que compartes porque es súper importante. Y te doy de nuevo las gracias, te mando un abrazo enorme y espero poder darte la bienvenida de nuevo al podcast más adelante para hablar de más cositas juntas. Bueno, chévere. Por ahí quedó el tema del linaje materno. Podemos hablar de Sí, eso. Yo quería, maravilla. no, pero es que había tanta información Sí, que era como otro tópico. Pero súper chévere, podemos hablar del linaje materno. fenomenal. Pues Sonia, un abrazo. Un beso. Chao.